Pues no se unió Sole, este chico. Sí, no, creo que tiene problemas porque es de Venezuela. Yo ahorita le dije que le voy a suplir en lo que va llegando y ya voy a admitir a las personas. Ok, perfecto. Yo voy a entrar por la otra cuenta ya. Vale, ahí te admito. Sí. Recording in progress. Hola, ¿qué tal? Yasmín, qué gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerles. Ahorita ya se están juntando, vamos a esperar que vayan llegando aquí a la reunión para dar inicio. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, buenos días. Saludo aquí desde Paraguay. Qué gusto, qué gusto. Acá estoy Bienvenido. presente. Qué Gracias, bien que gracias. nos vayamos juntando. Como les decía, vamos a esperar un ratito que se sigan juntando de las otras inspectorías para dar inicio un minutito más, ¿vale? Ok. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir dando inicio ya a esta reunión. Ahorita mientras se siguen integrando, vamos a ir avanzando para poder optimizar los tiempos. Entonces, quiero pedirles, si les es posible, prender su cámara para poder mirarnos. Y bueno, pues sí, si no les es posible, sabemos que en algunos sitios tenemos un poquito de problema de conexión, entonces pues no hay problema siempre que podamos participar. En este momento le quiero dar paso a Claudia Portela, quien es parte del equipo directivo de la Red América Social Salesiana y es quien está liderando esta mesa temática de trabajo que es sobre movilidad humana. Entonces, bienvenida Claudia, qué gusto. Bueno, bien, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos encontremos, a todos y todas. Bueno, vamos a dar inicio justamente a esta mesa temática de movilidad humana, un tema que obviamente los que estamos aquí nos interpela, pero también nos pone a pensar y a reflexionar en lo que queremos en esta mesa. También pensándola en rumbo a este encuentro que tendremos con las inspectorías en septiembre en la República Dominicana, ¿no? Poder trabajar a nivel de América Social Salesiana
el tema de la movilidad humana, cómo la vamos viviendo, cómo vamos viendo ese pulso y sobre todo, qué podemos, cómo respondemos como salesianos a esta realidad, creo que es sumamente importante. Los invito justamente para que esta reunión, esta mesa, tenga justamente la fuerza salesiana, que nos pongamos en presencia del Señor, que nunca olvidemos que al final todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Los invito a que nos pongamos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que recemos esa oración que el mismo Cristo nos enseñó para todos los cristianos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, auxilio de los cristianos, San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y nos quedamos reunidos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos. Muchísimas gracias, querida Clau, para poder dar inicio a esta parte de esta reunión. Voy a compartir pantalla para que podamos avisarles un poquito, tener un inicio con las reglas de participación. Les voy a proceder a compartir pantalla y luego vamos a presentarnos. Un momento. Presenta esto. Ujú. Ahí sí. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, Clau. Muy bien, como vemos aquí tenemos justamente el objetivo de esta mesa temática que, como menciona, es generar un espacio de diálogo, de conversación y reflexión que nos permita comprender las diferentes realidades de las personas que están en nuestras obras y en este caso específicamente que tenemos en movilidad humana. Vamos a hablar también qué entendemos de movilidad humana para identificar nuestras buenas prácticas, analizar el tipo de intervención que vamos realizando, intervención que tiene, como mencionábamos del principio, no somos cualquier obra, tenemos un tinte, tenemos un carisma que es el carisma salesiano, justamente para poder presentar un producto o un insumo en el trabajo del 27 Encuentro Presencial de las Obras, como les mencionábamos, en República Dominicana. Aquí es muy importante, es la idea, por un lado, compartir lo que vamos haciendo, cómo vamos mirando desde los propios lineamientos que nos pide la congregación salesiana en la restitución, por ejemplo, de derechos, en la dignificación del ser humano, a las personas que están en contexto de movilidad. Y creo que va a ser muy interesante cuando vayamos trabajando, ir viendo qué amplio es hoy por hoy el concepto de personas en contexto de movilidad y no solamente usar la palabrita migrante. Entonces, eso es parte de esta riqueza de esta mesa que esperemos nos dé un buen fruto para todos nosotros. Y sobre todo, el compartir que estamos en diferentes puntos de América y sin embargo trabajamos y quizás hay muchas cosas que las hacemos parecidas, claro, obviamente por el contexto donde estamos, y eso hace que tengamos este tinte especial. Aquí está el reglamento de participación, y bueno, ahí sí, Sole, te encargas tú, si eres tan amable, para que seas diferente tú. Claro que sí. Bien, tenemos un reglamento para estas mesas temáticas, un poquito para poder hacer nuestras participaciones de forma ordenada. Entonces, bueno, para decirles que buscamos que esta reunión tenga una duración máxima de 1 hora. Para ello, las intervenciones deben ser breves, aproximadamente de 1 a 2 minutos. Se respetarán los tiempos asignados por la moderación. La idea también es escucharnos atentamente entre nosotros sin interrumpir, mantener siempre un trato respetuoso, solicitar la palabra. Aquí ustedes tienen la herramienta del Zoom para levantar la mano y si no por el chat, y la persona que estará haciendo la moderación también les podrá ir dando la palabra. Evitar intervenciones simultáneas, llegar con las ideas claras para poder optimizar el diálogo, que las intervenciones cumplan las reglas ABC, auténticas, breves y concisas. Conectarse puntualmente al inicio de cada reunión y permanecer durante toda la sesión para poder garantizar la continuidad del diálogo.
El moderador, que en este caso ahora se los presento, es Ronnie Rodríguez, que nos acompaña desde la Inspectoría de Venezuela, es quien controlará estos tiempos y asegurará el cumplimiento de este reglamento. Y otro detalle también que les contamos es que pues mi persona, Soledad Soto, del equipo operativo de la RAS, voy a hacer la parte de la sistematización y por eso es que esta reunión está siendo grabada. Entonces, en este momento ya le voy a dar paso a Ronnie para la siguiente parte de nuestra reunión, que es justo conocernos y presentarnos. Así que le voy a dar paso a Ronnie, que es el moderador, para que nos dé inicio a esta parte. Muchas gracias, Sole. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y Bueno, claro. un gusto saludarlos a todos y qué bueno que podamos estar aquí reunidos en esta mesa. Bueno, vamos a dedicar los próximos 15 minutitos para presentarnos. La idea es que podamos conocernos, saber quiénes estamos aquí presentes. Como ya decía Sole, bueno, dentro de las reglas tenemos 1 o 2 minuticos para hacer nuestra presentación. Básicamente es decir quién soy, nuestro nombre, el país, la inspectoría a la cual pertenecemos. También una breve descripción de la obra social en la cual nosotros trabajamos y cuál es el trabajo que nosotros desempeñamos ahí en la obra social. Entonces, repito, nombre, país, inspectoría, describir la obra social y cuál es el trabajo que nosotros desempeñamos. El que quiera. Bien, inicio si les parece. Perfecto. Bien, buenos días a todos, a todas. Soy Lorena Flores de El Salvador. Colaboro y trabajo en la Inspectoría Divino Salvador CAM en Centroamérica. Somos 6 países dentro de una misma inspectoría. Eh, nuestra obra, la obra en la que trabajo específicamente en El Salvador es el Instituto Técnico Ricardone. La obra tiene diferentes frentes, tiene un centro de formación, el cual coordino desde hace 26 años. Este año cumplo 26 y tenemos colegio también, educación formal y no formal, y tenemos templo, oratorio. Es una obra bastante completa, digo yo, en términos de los servicios que se están prestando y pues muy contenta y agradecida de esta invitación de participar. Muchas gracias, Lorena. Bienvenida. ¿Quién sigue? Bueno, em, a ver, mi nombre es Gisela Rey, soy la coordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano Integral, somos de la Obra Salesiana de Niño Jesús, de la Inspectoría San Pedro Clavel de Bogotá, y pues esa es como... Buenos días, yo soy Katia García, trabajo junto con Gisela en la Oficina de Desarrollo Humano Integral, puntualmente en la línea de movilidad humana. Genial, bienvenida Gisela y Katia. Gracias. Bueno, muy buenos días. Aprovecho que ya se presentaron. Somos parte de la Inspectoría de San Pedro Claver de Bogotá, Colombia, y actualmente yo coordino las obras y servicios sociales de la Inspectoría de San Pedro Claver de Bogotá como referente pues para toda la inspectoría. Y la obra que ya se presentó pues hace parte claramente dentro de esa gestión. Gracias, Miguel. Gusto saludarte. Bienvenido. Igualmente, Ronnie. Buenos días, yo soy Ramiro Patiño, estoy en la obra social Don Bosco Oroga de Paraguay, de la Inspectoría Nuestra Señora de la Asunción. Estoy en la parte pastoral de lo que es esta obra y donde estamos trabajando siempre duro, como decía Don Bosco. Bienvenido, Ramiro, también. ¿Quién más nos queda por aquí? Yasmín, Angélica. Padre Bitmayen, no sé si se quiere presentar. Muchos saludos a todos. Soy el padre Ruiz Maya, salesiano de Don Bosco. Soy el encargado de los chicos de la calle, un lugar para los chicos de la calle. La obra se llama ENAM. Es como una comunidad de arte y oficio. Y
De ahí tenemos escuela y a nivel profesional también. Y tenemos esta obra con los chicos de la calle y yo soy el encargado. Mucho gusto. Mucho gusto, padre Wilmayer. Bienvenido también. Gracias. Angélica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Angélica Díaz y yo estoy en la Inspectoría México Guadalajara, acá en la obra de desayunador salesiano Padre Chava, acá en Tijuana, Baja California. Sí, yo estoy encargada de la administración. Mucho gusto y buenos días. Bienvenida, Angélica. Y me queda Yasmín por aquí. Yasmín, ¿nos escuchas? Bueno, mientras Yasmín ver si nos responde, yo soy Ronnie, como ya Sol me presentó, soy de la Inspectoría de Venezuela, estoy a cargo de la Oficina de Planificación y Desarrollo, pero bueno, está muy vinculado, digamos, a las obras sociales porque casi todos nuestros proyectos, digamos, atienden a la mayoría de nuestras obras que en Venezuela desde hace muchos años están todas, digamos, popularizadas, así que tenemos, digamos, la gran mayoría de las obras venezolanas son obras sociales. Yasmín está por aquí. Bueno, si no, podemos continuar y cuando Yasmín pues se pueda conectar, prender el micrófono, pues la presentamos. Bueno, le doy la palabra a Claudia, nuestra asesora, que va a hacer un poco la conceptualización inicial de la temática de la mesa, es decir, de dónde partimos para esto que vamos a hacer hoy. Exactamente. Obviamente que cuando vamos a hablar del tema de movilidad humana, que yo les mencionaba al principio, tenemos primero que nada entender el término de movilidad humana. Yo les mencionaba que ya no es solamente hablar de migrantes. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que dentro de nuestro propio país puede haber una migración, una movilidad. Justamente en lo que nos está compartiendo en este momento Soledad, habla de eso, la necesidad de que una persona tenga que desplazarse de su lugar de origen hacia otro. Y ahí vamos a hablar de la migración interna y de la migración externa. ¿Y cuáles son estos factores que pueden hacer que una persona migre, se mueva de su lugar de origen? Tenemos por un lado la migración como tal, que pueden ser justamente cuando yo me muevo por trabajo, por mejora, porque quiero conocer otro lugar y me voy a estudiar. Y hay una decisión voluntaria, pero armónica, podemos decir, ¿no? Pero cuando hablamos de la migración, que es de la movilidad de la que nos vamos a enfrentar nosotros y quizás dialogar en esta mesa, es esa migración más que nada forzada, que cuando yo no tengo más remedio que decir, ya no puedo estar en este lugar, ¿no? Y eso es lo que nosotros muchas veces hablamos de migración forzada y como ahí habla de las personas que ya su lugar de origen es un lugar que no les da las garantías para desarrollarse como ser humano. Es decir, puede ser a partir de un conflicto bélico, una guerra, conflictos armados dentro del lugar, crimen organizado, también el propio, como se menciona ahí, el cambio climático. No sé, recordábamos hace unos años el tema de la migración haitiana, cuando hubo un huracán que los obligó a moverse, ¿sí? Puede haber otros factores, pero puede haber justamente, como hay en algunas partes del mundo, el tema del clima, de la desertificación de las tierras, ¿no? Puede ser también una de las razones que hacen que las personas digan me tengo que ir, el cobro del piso en algunos lugares, también, que hacen que la persona se tenga que mover. Ya no es algo que es que yo me quiero mirar, no, es yo ya no tengo otra solución que agarrar mi mochilita y irme de este espacio. Muchas veces esta migración, cuando hablamos de migración forzada, no hay una gran planificación, más bien hay una necesidad de poner mi ser humano, mi integridad a salvo. Entonces, se tiene que mover las personas. Ahí también tenemos que diferenciar entre el desplazamiento interno y el desplazamiento de extranjeros. Dentro de un mismo país
podemos justamente tener un desplazamiento interno. La pobreza en algunos lugares, en algunos pueblos, la falta de trabajo que hace que emigre, por ejemplo, las personas del campo a la ciudad, tiene un desplazamiento interno. Se mueven para obtener dentro del país buscando un mejor bienestar, un lugar seguro. También puede ser dentro de un propio país lo del crimen organizado, ¿no? Sabemos muchas veces, no sé, a nosotros que nos toca estar en México, tenemos justamente el tema del desplazamiento forzado dentro de México y a la misma vez el tema de las personas que solicitan refugio extranjeras o que también que llegan a la ciudad de Tijuana, donde nos encontramos nosotros, para pedir asilo en el país vecino. Hay otros casos de movilidad humana quizás un poco distintas, como puede ser el tema de los repatriados. Esas personas que estando en otro país, soy de México, me fui varios años, no sé, a Venezuela y por algunas razones me veo también obligado a regresar. Pueden ser, por ejemplo, cuando hace estas deportaciones masivas nuestro querido hermano del norte, Estados Unidos, donde los regresa a su lugar de origen. La persona en sí se mueve, pero no porque realmente quiera irse, sino porque es encontrado por la patrulla fronteriza o por determinada autoridad que al tener un estatus irregular, es decir, no está legal en el país, lo regresan a su lugar de origen. Pero también tenemos los retornos voluntarios, aquellas personas que decidieron cambiar de país para obtener un mejor lugar, para que esa capa salga adelante, no lo logran y se acercan, vamos a ver, alguna organización, generalmente alguna organización internacional, para solicitar, o a las embajadas, y solicitar su retorno voluntario a su país de origen, ¿no? También otro tema dentro de la movilidad humana, esta migración muchas veces forzada, puede ser el tema de la trata. Hemos encontrado en el camino muchas veces personas que son engañadas, ¿sí? Incluso por empresas ficticias, donde les ofrecen algo que los va a mejorar, puede ser estudio, puede ser trabajo, y al momento de acceder, cruzar una frontera o cruzar un estado, son víctimas justamente de la trata o de desapariciones forzadas, venta también de tráfico de órganos. Todo eso es parte también del tema de la movilidad humana y algunas de ellas pueden ser también factores o consecuencias que pueden, o riesgos, mejor dicho, que las personas pueden llegar a, eh, a tener, ¿no? En esta mesa justamente temática vamos a hablar desde nuestras inspectorías a qué movilidad estamos enfrentados, qué cosas son las que estamos viendo, pero sobre todo le vamos a dar una mirada desde los derechos humanos. Estas personas que se mueven, ¿qué derechos son los que muchas veces no tienen acceso? ¿Por qué? Y también ir dialogando nosotros de nuestra obra salesiana, cómo respondemos a nuestra realidad. A grandes rasgos, esto es lo que trataremos de realizar en estas 3 mesas temáticas. Por eso la importancia de estas preguntas generadoras que nos van mandando para poder justamente abordar estos temas. Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva que nos presenta Soledad, podemos ver diferentes organizaciones, cuál es su enfoque, qué conceptos claves tiene y cómo entiende y cómo también trabaja la migración. Yo hace un ratito le decía los retornos voluntarios. La agencia de la ONU especialista en retornos voluntarios es la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, que también tiene otro abanico en el tema de protección, el tema de coexistencia pacífica, pero cuando yo, extranjero, quiero regresar a mi lugar de origen y quizás no encuentro mi embajada o mi consulado, me puedo dirigir a la OIM y tiene un programa específicamente que es retorno voluntario. O quizás soy un extranjero que se quiere quedar en este país, me voy a acercar a otra gente de la ONU, que puede ser el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y ver cuál es ese proceso en el país que estoy para poder obtener mi condición de refugiado o mi condición de asilado, dependiendo qué terminología
se utilice en el país donde estoy, ¿no? Por nombrar alguna de las organizaciones. Ese es el caminito y también ir identificando de dónde estamos, si las conocemos, qué relación tenemos con ella o con cuál tendríamos que tener una relación de acuerdo a la realidad que nos toca atender como obra social salesiana. Ronnie, si quieres Sí, seguir, gracias, Claudia. alguna Bueno, pregunta o lo que sea, podemos dialogar. Ahí ya le dejo al monito. sí, si alguien tiene como algún comentario, igual ahorita vamos a tener un momento precisamente de reflexión sobre este tema. Y bueno, creo que Claudia nos ha dado como una introducción bastante completa para el trabajo que vamos a hacer ahorita. Miguel, ¿tienes algún comentario? Gracias, Ronnie. Bueno, Claudia, gracias por esa introducción también que haces, que me parece bastante pertinente porque en últimas es el punto de partida conceptual sobre el cual también nos movemos, que inclusive en esos términos de movilidad humana a veces es como tan amplio y cada vez surgen más terminologías, ¿no? En ese sentido, siento que también, o veo oportuno que se comparta de pronto algunos instrumentos que ya existen sobre terminología. Por ejemplo, sé que la OIM tiene un documento que es como un glosario sobre términos y que inclusive eso es pues positivo también poderlo tener presente, pero me alegra mucho que pues hayamos partido también como sobre esas bases para así podernos entender. En últimas es como pues agradecerte por esa introducción. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a recoger un poquito como cuál fue, digamos, los elementos que más nos llamaron la atención de esto que nos acaba de decir Claudia. Solo va a pasar en este momento un link por el grupo en donde vamos a preguntar esto que está aquí en la presentación. ¿Qué entendemos por movilidad humana? Y vamos a hacer una pequeña presentación interactiva. Entonces, por el link van a poder responder en una palabra qué entendemos entonces por movilidad humana. No en una palabra, sino digamos en un texto bastante corto. Y con ello vemos qué resonó, digamos, de esta presentación que acaba de hacer Claudia hoy. Entonces, bueno, ya tenemos el link en el grupo. Podemos comenzar a responder. La intención no es que tengamos el mejor concepto, sino que precisamente sepamos qué resonó de esto que Claudia nos ha dicho el día de hoy. Porque al final yo creo que nos va a permitir un poco desde las diferentes perspectivas, desde nuestros países, desde nuestras obras sociales, desde la labor que cada uno de nosotros hacemos, entender cómo percibimos, digamos, esta situación de la movilidad humana. Entonces, bueno, va a ser bien enriquecedor poder ver diferentes eh, formas, diferentes pensamientos, etcétera. Bien, empezamos a ver entonces ya en pantalla algunas de las palabras que más resuenan de lo que nosotros podemos seguir escribiendo si tenemos algunas otras. Y fíjense que empezamos a ver varias palabras que tienen ya un rol, digamos, dentro del tema de la movilidad humana. Algunas son causas, algunas son consecuencias o efectos de la movilidad humana
y algunas, digamos, describen de alguna forma lo que es la movilidad humana. Entonces, bueno, sin duda la que más resalta es desplazamiento, movimiento, pero bueno, vemos conflicto, vemos muchas otras pequeñitas por ahí que tienen que ver con derechos, las condiciones, con rupturas familiares, traslados, necesidad, búsqueda de mejores oportunidades, tránsito de personas, interna o externa, desarraigo, tránsito. A ver si vienen algunas otras. Si luego de leer todas estas surgen algunas otras, es importante que también las podamos poner. Bueno, creo que tenemos entonces este mapa. Nos quedamos con él, nos quedamos con estas ideas, porque vamos a entender, vamos a revisar entonces ahorita un poquito cuál fue el resultado de las respuestas que cada inspectoría dio a las preguntas que nos habían solicitado desde la RAS. Cada inspectoría respondió, digamos, algunas preguntas y de estas preguntas hemos establecido o hemos creado como un pequeño cuadro resumen que tiene, digamos, un poco de lo que cada uno de nosotros pues ha respondido. La idea es que podamos leerlo y que podamos empezar a resonar un poco a partir de él. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué resaltamos más, digamos, de ese aspecto? ¿Qué sentimos importante? ¿Qué sentimos que hace falta? Entonces, bueno, con estas preguntas que pueden ser un poco como orientadoras, la idea es que podamos ir viendo cada uno de los apartados, los voy a ir leyendo yo, y en cada apartado entonces tenemos la posibilidad de hacer una intervención. El que quiera va levantando la mano, les voy dando. Recuerden que es 1 o 2 minuticos y podemos resonar un poquito a partir de las preguntas que les comentaba. Primero, entonces, cuando hablamos de movilidad humana, una caracterización general podríamos decir que es personas en situación de desplazamiento interno o migración internacional, generalmente forzada por condiciones económicas, violencia, crisis política o falta de oportunidades. ¿Qué nos parece? ¿Qué decimos? ¿Qué aportamos? ¿Qué nos resuena? ¿Qué nos parece importante? ¿Qué falta que podríamos agregar? Tiene que ver con la situación de movilidad humana de nuestros países, de nuestra realidad, de nuestras obras. Los escucho. Este no es un programa de tiempo, pero podríamos aprovecharlo. Así que tiene que ser así como lanzo la pelota, la Parecería, agarra, me la yo creo, devuelven. Claudia, yo creo que en la primera parte también falta el tema del cambio climático, ¿no? Creo que para que sea un poquito más amplio esa caracterización general, ¿sí? Que es una realidad. genial. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? Entiendo que el tema de conflicto armado, por ejemplo, en el caso de Colombia y puede que se dé en otros espacios, no sé si está integrado o no, porque puedo entenderlo cuando dicen violencia, pero en esos casos es un desplazamiento forzado, ni siquiera es voluntario, claramente. Entonces no sé si hacerlo más explícito. No te escuché al final, Miguel, pero Ok, bueno, sí, sí, sí. entendí. No sé si Otro tema ampliamente. aquí que me surge, y es que en movilidad humana también se integra el tema de trata de personas. Entonces aquí no aparece el término, sería bueno también tenerlo en cuenta. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Perdón, yo sé que no puedo meterme mucho, pero me voy a meter un poquito. Hay algo aquí que me llama mucho la atención, que lo decía, lo dijo, acaba de decirlo Miguel, que es este tema de, no es, o sea, todas estas movilidades son forzadas, ¿no? Y yo creo que sí es importante definir y tal vez cambiar la palabra generalmente forzada por forzada, porque recuerden que estamos definiendo el perfil de nuestra población. Y toda la población que atendemos, por favor, corríjanme si me equivoco, pero no es, siempre es una migración forzada. Entonces, tal vez yo propondría quitar la palabra generalmente, tal vez.
No sé qué piensa. ¿Alguien, alguien opina lo contrario? Por nuestro caso en Eh, Haití, podemos decir, en algunas veces es una migración forzada por ¿cómo se dice eso? A veces a las delincuencias, algunas bandas para hacer tantas violencias en una colonia, y toda la colonia no tiene otra opción que migrar. Algunas veces por nosotros, aquí sí, a veces son forzadas. Lorena, que tiene levantado la mano. No sé si era un comentario diferente o es sobre este punto. Tienes el micrófono apagado, Lorena. ¿Sigue apagado? Ahora Hola, hola, sí. hola. Sí, Sí. sí, es un comentario diferente. Eh, lo que pienso es que sería como importante incluir que estas personas sí es una migración forzada, pero para tenerlo más general, porque sus derechos han sido vulnerados. Porque en el tema de que hay falta de oportunidades, es porque se le han vulnerado sus derechos a un empleo digno, a la educación, a la seguridad. Entonces, todos esos derechos han sido violentados y por eso es que ellos se ven forzados a salir de sus países. Genial, interesante. Importante agregar esto. Gracias, Lorena. Claudia. Sí, yo me quedo con lo que decía el padre y no me acuerdo el nombre de Colombia. Creo que quizás donde hablamos de violencia sí tenemos que especificar un poquito más, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque puede ser justamente, como me decía el padre, al crimen organizado, ¿sí? Que es diferente a los grupos armados muchas veces, ¿no? Puede tener relación, sí, pero pueden tener diferentes características. Entonces, creo que sería bueno en esta caracterización general a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Para manejar todos un mismo común denominador, ¿no? Y no dar interpretaciones personales. Lo mismo que decía Lorena, claro que sí, en el momento que yo me tengo que retirar de un lugar es porque no puedo acceder a un derecho o me lo están negando o hay algo que me impide desarrollarme como persona, ¿no? Si mi derecho a la vida, a la identidad, a la, ¿cómo se llama? A incluso a un trabajo digno, a una vivienda, están coaccionados por por algo, ¿no? Pensemos también en otros casos como los jóvenes que tienen que moverse a la ciudad porque no hay trabajo, porque no hay estudio. Ahí también hay derechos que están siendo vulnerados y diferentes. Entonces, creo que si lo dejamos esto lo más eh, explicado para nosotros, creo que podemos hablar después el mismo idioma. Gracias, Claudia. Ramiro. Sí, acá en Paraguay lo más común es la migración interna. La familia que vienen del interior del país hacia la ciudad, digamos, buscando trabajo, estudio o mejores condiciones de vida también. Y ahí comparto con lo que decían los compañeros de que los jóvenes, los niños, en ese sentido de venir del interior del país a la ciudad, se encuentran con cambios fuertes de ambiente, digamos, porque ahí va la escuela, se van a nuevas escuelas, nuevos colegios, nuevos barrios, nueva ciudad, nuevas amistades también que influyen mucho en ese cambio. Gracias, Ramiro. Eh, Aquí nos envió algo Miguel por el chat. Eh, bueno, Miguel dice la migración voluntaria por estudio, trabajo, reunificación familiar, proyectos de vida, etcétera. Los desplazamientos forzados es cuando las personas huyen por violencia, conflicto o persecución. Yo agregaría aquí por la vulneración de derechos también, porque creo que es un caso que ocurre en Venezuela. El refugio y asilo son personas que cruzan fronteras buscando protección internacional. El desplazamiento interno es sin salir del país, obviamente,
la movilidad por causas ambientales, por desastres naturales o cambio climático. La movilidad pendular o temporal son movimientos cotidianos o estacionales, por ejemplo, trabajo. Sí, yo creo que yo apostaría también a quitar lo de generalmente forzada. Siempre creo que es forzada. Es decir, aunque existe la migración voluntaria, creo, no sé, pero creo que en nuestro caso no es el grupo de personas que nosotros estamos atendiendo, digamos, desde las obras sociales, pues. Entonces, nuestro grupo de atención realmente es aquel que está siendo movilizado por fuerza, que son todos estos casos que hemos comentado, pues. Bueno, creo que si no tenemos algún otro punto para agregar aquí, pasamos al segundo punto. Precisamente tiene que ver con los derechos vulnerados. ¿Cuáles son los derechos que se vulneran, digamos, en este proceso de movilidad humana? El derecho de identidad y documentación, el derecho de educación, de salud, de trabajo digno, el derecho de vivienda, de seguridad personal, de libre tránsito, de unidad familiar, de acceso a la justicia e información. Comenten si hay alguno que falte, si hay alguno que sienten que más bien quizás está ahí, pero no se vulnera tanto, digamos, en esta situación. Los escucho. Creo que uno que haría falta es derecho a la integridad personal, hablando como en términos de que no solamente se puede ver a la persona en un aspecto, sino en toda la persona. Hacia eso va el tema del desarrollo humano integral. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? ¿Les parece que está bien? Si a alguien le parece que está bien, puede poner una manito y así sabemos que está perfecto. Si alguien tiene dudas, Y tal vez no les parece, creo que también podría faltar el derecho a la no discriminación. sí, me parece bien. Bueno, seguimos entonces, vamos con brechas de acceso. Entonces, fíjense, dificultades para acceder a la regularización migratoria. Dificultades precisamente para acceder a la educación formal. Empleo digno, servicios de salud, sistemas financieros o mecanismos de protección, falta de información clara y orientación. Estas serían las brechas, digamos, de acceso a la que se someten, digamos, las personas en proceso de movilidad humana formada, forzada. Cuéntenme, ¿cuáles creen que sean las mayores dificultades que se presentan? Además de estas, Creo que se podría agregar a la justicia y a la información. Perdón, ¿tú ¿ok? Sería dices como falta así de o acceso, lo ¿no? pongo aparte? O sea, como falta de acceso a la justicia e información clara. Ok. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Ramiro. Acá en Paraguay, la brecha de acceso más vulnerable es la educación, la falta de un empleo digno, como dice ya ahí, la salud. La verdad que es un poco complicado porque tenemos varios jóvenes, adolescentes, niños que pasan por esas situaciones, entonces es una brecha de sexo muy vulnerable en ese sentido. Genial, gracias, Ramiro. Y recuerden que las brechas de acceso son aquellas desigualdades que no nos permiten tener como las mismas condiciones que las personas que viven ahí en ese lugar. Entonces, bueno,
Quizás por ahí nos podríamos orientar un poquito como cuáles serían para las personas en movilidad humana esas brechas de acceso. Ahí quizás en el tema de cuando hablamos de dificultades para acceder a la regulación migratoria, el tema de la identidad, porque por ejemplo un extranjero es cierto, el estatus que esté en un estatus legal o irregular dentro del país, pero tiene que estar en un estatus legal. Pero cuando hablamos de una migración forzada interna, muchas veces la persona agarra su mochilita, se va y se va sin su documentación y hay que ver si en el estado, dentro de su propio país, tiene acceso, por ejemplo, a identidad, su acta de nacimiento o ya sea, no sé, me acuerdo que en el sur le decimos cédula de identidad, en algunos tiene otros nombres, ¿no? Porque eso, con eso tan simple de no tener una identificación, tanto el extranjero como el propio connacional, los demás no se puede realizar. No hay educación, no hay salud, no hay nada. Entonces, quizás hacer esa puntualización, ¿no? De la identificación para el extranjero y para el paisano, por así decirlo. Sí, quizás lo pudieses agregar en la primera, Sole, dificultades para acceder a la identificación o a documentos de identificación y regularización migratoria, quizás. Lorena, Sí, yo pensaba en la dificultad para integrarse a la sociedad, a la comunidad, porque eso, bueno, al menos lo vemos aquí con los retornados que estamos teniendo ahorita, que no casan en ningún lado, y también cuando llegan como migrantes a otro país, tampoco casan en las comunidades, realmente van sobreviviendo. Entonces, esa dificultad de reinsertarse o insertarse en la sociedad creo que también es una brecha importante. gracias, Lorena. Bueno, si todo está ok, pasamos al siguiente, que son los riesgos. Cuando hablamos de riesgo, entonces estamos hablando de eventos adversos que pueden tener consecuencias, digamos, desfavorables, negativas, etcétera, en las personas. Entonces veamos lo que tenemos aquí. Trata de personas, explotación laboral y sexual, extorsión, violencia, desaparición forzada, reclutamiento por grupos armados, discriminación y xenofobia, afectaciones a la salud mental, como estrés, ansiedad, depresión, duelo migratorio. Las vemos, pensamos un poco qué puede hacer falta, qué sobra y levantamos la mano el que tenga algo que comentar. ¿Alguien? Ramiro. Sí, también uno de los riesgos que podría ser sería los riesgos como abandono escolar, inserción temprana, trabajo informal en niños, adolescentes, exposición a la violencia, consumo de sustancias y influencias de grupos negativos. Gracias, Ramiro. Muy, muy, muy importante esas tres. Miguel. Uno es la explotación y violencia, que se hablaba sobre el tema de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Otro concepto que también es importante es sobre la migración inversa, que debido al endurecimiento pues, de esas políticas, hay muchas personas que regresan o retornan a sus países o incluso sea en el sentido contrario. Entonces, esos movimientos, que son como unos, hasta incluso flujos mixtos y demás, a veces no se contempla, aunque solo se piensa en quién sale, pero no en quién retorna también a su país, ¿no? Otro es el tema de riesgos, llamémoslo físicos, por quienes intentan migrar, pero naufragan, por ejemplo, en el Pacífico, por el uso de esas embarcaciones sobrecargadas que ya ha pasado y se ha conocido por noticias como sucede o por temas también de salud o del ambiente. Y último, que ya lo decían, por actores armados. Grupos, por ejemplo, aquí se ve mucho en el tema del Darién, como muchos grupos entran en ese espacio y pues se aprovechan de estas personas. Gracias, Miguel.
Lorena. Sí, bueno, no sé si esto irá acá, pero para mí hay un riesgo bien importante y es que ellos pierdan su identidad y producto de ello pueden ser sujetos de manipulación para posteriormente ellos entrar en estos grupos, o sea, ser parte, ya no solamente víctimas, sino que victimarios, porque pierden toda su identidad, sus valores en ese trayecto. Gracias, Lorena. Gisela y Katia. Acá estábamos comentando la importancia o resaltar los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que al momento de hacer estos desplazamientos hay una ruptura, ¿sí? O sea, que pueden que los separen de sus padres, los dejen a un lado. Entonces, esa importancia de los niños. Gracias, Gisela y Katia. Claudia. Sí, un riesgo también es justamente cuando hay demasiada, el desplazamiento forzado se hace fuerte, ¿no? Incluso la migración externa, el endurecimiento de las políticas migratorias, ese es uno, y también el discurso político dentro de cada país, ¿no? Justamente de lo que se hablaba de cuando regresan. No sé, ahí podemos ver que muchas veces el repatriado no es bien visto, ¿no? Entonces, la comunidad de acogida, hay una cerrazón, por así decirlo, de la comunidad de acogida justamente para esa adaptación. Y lo que hablaban las compañías de la ruptura familiar, ¿no? En el tema de la migración, obviamente hay una ruptura familiar, eh, dependiendo si migró uno primero, si migran los niños, o incluso cuando hay deportaciones, si, bueno, generalmente las deportaciones no lo deportan en familia, entonces desde ahí ya tenemos la vulnerabilidad de las infancias, ¿no? Dale, gracias, Claudia. Gisela y Katia, ¿tienen algo más que decir? ¿No? Ok. No sé si Yasmín y Adolfo, que también se unió aquí a la reunión, están presentes y quieran presentarse un segundito. Hola Ronnie, buenos días. A todo el equipo también, cordial saludo para todos. Me disculpo por la demora, sino que se me retrasó también precisamente una reunión con una institución aliada que trabaja precisamente con los chicos que tenemos acá internos, desvinculados de los distintos grupos armados de la ley. Entonces se me retrasó, pero aquí soy muy atento, bueno, participando también de esta mesa de trabajo. Un placer a todos. No, bienvenido, Adolfo, gracias. Y bueno, de esa reunión tienes las cosas fresquitas, entonces nos puede dar más ideas a esto que estamos haciendo aquí. Sí, claro, Bueno, sí, más. continuamos. Vamos entonces a factores de protección existentes. Bueno, los factores serían redes familiares y comunitarias, organizaciones sociales y eclesiales, programas de alimentación, espacios educativos y de acogida, marcos legales en algunos países y cooperación internacional. ¿Qué otros factores sabemos, digamos, nosotros también con los cuales contamos y que pudiesen ayudar, digamos, en la protección de las personas en movilidad humana? ¿Qué piensan? ¿Qué hace falta? Bueno, Ronnie, yo pensaría que, ay, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, varios factores, porque aunque eso también depende según cada país, ¿no? Eso genera sus factores. Bueno, aquí en Colombia está el permiso de protección temporal, el PPT, que es como el más robusto entiendo que se tiene, pero claramente quienes lo tienen pues pueden poseer también a sus ingresos, porque eso les permite a su vez entrar a laborar, les permite pues regularizarse de una manera mucho mejor, ¿no? Pero claramente pues tiene su proceso, pero es un factor ahí importante. También en el marco normativo de la Ley 2136 del 2021, que es la política integral migratoria, que establece claramente el enfoque de derechos y de desarrollo pues, en estos casos. Y otros dos así últimos, uno son las redes que ellos mismos generan, porque hasta dentro de ellos mismos se colaboran y a su vez ayudan pues, en la inserción laboral. Bueno, claramente en algunos casos lastimosamente es informal y hay vulneración, pero
buscan como los medios, ¿no? E inclusive aquí redes que se conforman dentro de los mismos nacionales o aquellos también que han migrado y que ya han logrado establecerse y entre ellos mismos se colaboran. Y por último, como lo decía, de cooperación internacional, entidades como ACNUR, OIM, ¿sí? Que proveen como todo el tema de asistencia humanitaria, algunos albergues, a nivel de iglesia también se tiene, en el caso aquí es FAMIC, que son quienes también generan como algún proceso al respecto, o Opción Legal, que también tiene como una suerte de sistematización de esos datos o de orientación o de acceso a la información. Genial, gracias, Miguel. ¿Alguien más? Claudia. Ahí los factores de protección existentes pueden ser la red que se va realizando con otras organizaciones, con gobierno y con organizaciones internacionales, ¿no? Y también la participación en mesas de política pública, también creo que son de las cosas que se han ido generando y en algunos países, en otros todavía falta, ¿no? Pero creo que eso podrían ser. Y quizás con ¿cómo se llama? Enlaces con la iniciativa privada, que a veces también puede ayudar justamente para que de una mirada un poco más amplia puedan aceptar personas tanto de desplazamiento interno como personas extranjeras en la parte laboral, ¿no? Sí, es parte de toda esa meta de política pública para la inserción de las personas. Genial, gracias, Claudia. Bueno, creo que podemos avanzar. Si no tenemos otro punto aquí. Veamos entonces los factores de protección faltantes. Correcto. Nos faltaría asesoría legal especializada, atención integral en salud, especialmente mental. Nos hacen falta sistemas de monitoreo y de seguimiento de las personas que se movilizan. Políticas públicas efectivas, quizás no en todos los países, pero articulación interinstitucional, las redes precisamente que quizás nombrábamos arriba, quizás también nos hacen falta más. Y protección transfronteriza. ¿Qué otros factores sienten que están faltando para proteger? Bueno, Ronnie, al respecto, Ramiro. perdón. Dale, Miguel, dale, Miguel. No, es que no alcé la mano, qué pena. Bueno, te comento así rápido. A nivel de infraestructura, más que todo en zonas de frontera, por ejemplo, el tema de albergues dignos o capacidad hospitalaria para prestar esos primeros auxilios, muchas veces lo hacen entidades de cooperación, pero no a veces dentro del organismo, pues no sé, nacional o político público que genere eso, difícil, ¿no? Verificación también de la afiliación, por ejemplo, cuando vienen niños con sus padres para ver ese tema de los parentescos y a veces eso facilita inclusive la trata. Entonces ahí también es un tema complejo. Los protocolos de información que ya lo veíamos sobre las rutas de atención. Sé que de pronto, por ejemplo, Red Clamor generaba como una ruta de redes donde ellos se podían comunicar, pero a su vez eso, si cae en otras manos, ellos saben a dónde ir, pues, generar otras situaciones. Y lo otro es presencia institucional. En el caso, por ejemplo, de Migración Colombia, en esos espacios donde los migrantes claramente habitan más y en horarios a veces en los que ellos pueden verse más afectados, ¿no? O en zonas apartadas donde es el tema de control fronterizo, hablando propiamente de esa presencia institucional. Genial, gracias, Miguel. Ramiro. Sí, diría que los factores de protección faltantes sería el